Bueno, gracias, Emi. Igualmente, eh, es lindo verlos, lindo estar de nuevo. A ver, voy a empezar de nuevo con esto de compartir pantalla. A ver, ahí y ahí. A ver, yo no veo, yo no veo nada. ¿Ustedes ven algo o no? Vemos la pantalla del Zoom. Si ahí abrís la del Power, sale el Power, capaz. Ahí Ahí vemos el Y a- Power con el Ahí blanco de fondo. está. Ahí vamos. Está, y ahí. está ¿Sí? genial. Sí. ¿Va bien, Nico, ahí? Sí, 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 Bueno, allá. eh, bueno, lindo vernos de nuevo, como dice Emi. Nos vimos hace poquito en la iglesia, pero bueno, hacía rato que no nos veíamos de esta manera. Menos mal, porque hace frío, ¿no? Así que acá estamos bien, yo estoy al lado de la cocina, mi esposa está cocinando y tiene la hornalla prendida, así que estoy Estaba calentito, prendida la estoy bien. cámara, ¿sabes? Te aviso. Así que, así que bueno, vamos a empezar eh, con esta parte, esta nueva sección. Sé que ustedes terminaron de ver con Víctor Trigoso Segunda de Pedro. Ayer estuve con él, estaba muy contento. Me dijo que fue muy lindo. Estuve hablando con Saki hace un rato y también me dijo que estuvo muy bueno lo de Víctor, así que me alegro mucho por eso. Pero hoy vamos a empezar con un tema diferente, que va a durar un tiempito y que es este que va a aparecer ahí. ¿Se ve bien? ¿Sí? Bárbaro. Epístolas de la prisión, que son cartas, como vemos ahí, las cartas del apóstol Pablo. Vamos a empezar ahí. ¿Cuáles son las epístolas de la prisión? Bueno, son estas cuatro que vas ahí, son cuatro cartas que escribió el apóstol Pablo, obviamente desde la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, en ese orden aparecen en la palabra de Dios, pero vamos un poquito al contexto geográfico, ¿sí? Entonces ahí está un mapa y si se ve ahí, este, ahí yo marqué con azul las tres ciudades a donde Pablo escribió estas cartas. Arriba de todo está Filipos, y ahí abajo juntitas están Éfeso y Colosa. Filipos está ubicada en la antigua Macedonia, pero que hoy viene siendo parte de Grecia, ¿sí? Ahí estaba Filipos. Y si ustedes van de Filipos un poquito a la derecha, van a ver que dice Bizancia, que en realidad es Bizancio, ¿sí? Bizancio, Constantinopla o Istambul, es lo mismo, que es la capital de Turquía, están bien ahí cerquitas. Y las otras cartas fueron enviadas ahí a Éfeso y a Colosa. Éfeso es una ciudad muy importante porque es una ciudad costera, entonces era mucho más importante que Colosas. Y estaban separadas a unos 160 kilómetros más o menos y ubicadas en lo que hoy es la actual Turquía. ¿eh? A mí me encanta la geografía, siempre me gusta saber dónde estoy y cuando tengo la oportunidad de estudiar estas cosas, lo primero que hago es buscar un mapa y eso a mí me ayuda mucho y me mete mucho más en contexto. Bueno, eso un poquito en lo que es el contexto geográfico. Veamos algunas de las características de estas cartas. Mira algunas cosas muy interesantes. Tres cartas fueron dirigidas a iglesias, que son las que están ahí: la iglesia de Filipos, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Colosas. Y una carta fue personal, dirigida a Filemón, como vimos. Algunas características más, mirá. Pablo tuvo dos encarcelamientos en Roma. En el primer encarcelamiento, él escribió estas cuatro cartas, conocidas como epístolas de la prisión.
Después fue liberado y ahí en ese tiempo de libertad escribió Primera Timoteo y la carta a Tito. Luego fue encarcelado nuevamente y fue donde escribió Segunda Timoteo. Mirá, en las epístolas de la prisión, Pablo va a presentar a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como la novia de Cristo y como el templo de Cristo. ¿Eh? Y en las epístolas pastorales, que son Primera y Segunda Timoteo y Tito, Pablo va a presentar a la iglesia como el cuerpo local sirviendo a Cristo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Una la iglesia como el cuerpo, la novia y el templo de Cristo, y la otra es el cuerpo local, o sea, lo que nosotros somos y asistimos y como estamos reunidos ahora, somos el cuerpo local sirviendo a Cristo. Mira, fueron escritas, no se sabe exactamente en qué años. De repente pueden ver una imagen que dice año 62. Fueron escritas entre el año 61 y 63 después de Cristo estas cartas, pero no exactamente. Mira, ahí dice Colosenses, la Odisea, Colosenses. Eso quiere decir que había la carta de Colosenses fue después leída en la ciudad de la Odisea. Fíjate, si tienen la Biblia a mano, el celular, busquen Colosenses, capítulo 4, y ahí va a estar la base bíblica, cuando dice capítulo 4 de Colosenses, versículo 16, es cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, le dice a los colosenses, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, Pablo había, estos se llaman cartas circulares, no eran específicamente para una persona, sino para un grupo de iglesias. Fue entregada primero en Colosas y esa se hizo leer en la Odisea y la otra y viceversa. Y por último, la característica que todas estas iglesias eran buenas iglesias, pero tenían sus luchas y tenían sus problemas, como todas. Por ejemplo, a diferencia de lo que era Corintio, la iglesia de Corintio era una iglesia muy desordenada, muy capacitada, pero totalmente desordenada y aún llena de pecado. Y era lo que no dejaba avanzar Corinto, a la iglesia de Corinto. En cambio, estas iglesias, la característica es que tenían una buena doctrina, marchaban más o menos bien, pero bueno, por supuesto, tenían sus problemas y eran atacadas por diversas cuestiones que ya vamos a ver. Mira, la base bíblica de que estas epístolas fueron escritas desde la prisión son las siguientes. Mira, Efesios capítulo 3, versículo 1 dice, por esta carta, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros a los gentiles. ¿Ves? Prisionero. Mirá, Filipenses 1.7. Filipenses 1.7 va a decir también, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. ¿Ves? Desde la prisión. Colosenses 4.10. Mirá, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda y Marcos. Mira, y Filemón, versículo 9, sabemos que Filemón tiene un solo capítulo. Filemón, versículo 9, dice, más bien te ruego por amor, siempre siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Él no solamente se consideraba un prisionero, sino que él estaba, digamos, orgulloso de estar, no por la comodidad de la cárcel, sino él estaba orgulloso por el tema en que lo habían puesto preso, por lo que estaba sufriendo, porque él estaba sufriendo por una causa totalmente justa. Estaba sufriendo por Cristo. Acordate que él era un perseguidor de la iglesia, era un asesino,
y cayó a los pies de Cristo en Damasco. Y hoy estaba sufriendo lo que Cristo había dicho, dura cosa te dar cosas sobre el aguijón, ¿no? Pero hoy vamos a empezar de las cartas a, de las epístolas de la prisión, vamos a empezar estudiando Colosenses, ¿eh? No en el orden bíblico, vamos a empezar estudiando Colosenses. Ahí está el mapa, y ahí van a ver a Colosas, van a ver 3 puntitos donde dice Colosas, ¿eh? Dice Colosas, Laodicea e Hierápolis. Eran 3 ciudades que pertenecían a una misma región, la región de Frigia, conocida región de Frigia, ahí en el sudoeste de Turquía, y estaban separadas cada una a 15 kilómetros una de la otra, estaban cerquita, estaban a 160 kilómetros de Éfeso, también no era muy lejos, aunque en esa época el transporte no era como el de ahora, pero estaban muy cerquitas una de otra. A ver, no hay una unanimidad de criterios en cuanto a lo que era Colosas como ciudad. Algunos dicen que era una sociedad muy importante, una ciudad muy importante. Otros dicen que era una ciudad comercial, pero en decadencia. Y otros dicen que era muy chiquita y era simplemente una villa, un caserío, un barrio. Sí, lo que están de acuerdo que de las 3, Hierápolis, la Odisea de Colosas, Colosas era la más pequeña. Pero no en cuanto a lo que era la ciudad de Colosas, no hay una unanimidad de, de criterios. Sí, lo que se sabe, y es certero, que en el año 65 Colosa desapareció por un terremoto y solo quedan las ruinas y esta carta que Pablo le escribió a esa gente. Mirá, introducción. Bueno, ahí vemos Colosas donde estaba. Algunas características. Colosa dice estaba situado sobre una colina y se dedicaba a la vinicultura. Ellos vivían de las viñas, de la siembra y cosecha de la uva, del vino. También tenían una muy buena industria lanera. Siempre es bueno conocer los contextos. Una muy buena industria lanera. Y mirá, ellos habían encontrado, fabricado un color púrpura especial, diferente a todos, que le decía que se llamaba ese color púrpura colosense. Porque, bueno, lo habían, digamos, no descubierto, lo habían producido ahí en Colosas. Mira, seguimos con la introducción. Mira, algo muy importante. Dice, Pablo nunca visitó Colosas. Fíjate que dice ahí capítulo 1, versículo 7, versículo 4 y versículo 7, va a decir, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, y el versículo 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Ves? Nunca Pablo había visitado Colosa, lo habéis aprendido de Epafras, dice. ¿Sabes? Se sabe ahí, esos son 4, aparecen muchos nombres y muy importantes, y los nombres tienen mucha importancia en la Biblia, pero estos 4 son característicos. Epafras porque es muy probable que Epafras haya conocido a Cristo en Éfeso. Epafras era de Éfeso, conoció a Cristo en Éfeso por el ministerio de Pablo y después visitó a Pablo en las prisiones o estuvo prisionero con Pablo. No se sabe bien a ciencia cierta, pero fue el que fundó la iglesia de Colosas. Fue como la mano extendida de Pablo. ¿Ves? Pablo no pudo llegar a Colosas, pero llegó un hijo espiritual de él. Es como cuando la iglesia envía misioneros. ¿Ves? Es parte de la iglesia, dice mi pastor. Parte de Tapiales está en tal lugar sirviendo a Dios. Y eso tiene que reconfortarnos, porque no es que se van a, como dice mi pastor, dice, no, no se van a jugar al truco ni a la pelota, van a predicar el Evangelio. Y es parte de la iglesia sirviendo en otro lugar. Filemón. Filemón era de Colosas, era un hombre acaudalado de Colosas, y era donde
donde se reunía la iglesia. Acordate que al principio la iglesia se reunía en casas y se reunían en casa de Filemón. Onésimo y Tíquico. Tíquico fue el que llevó la carta y fue con Onésimo. ¿Te acordás que Onésimo había estado preso en Roma con Pablo y recibió a Cristo con Pablo, pero le había hecho un fraude a Filemón y ahora tenía que ir a pedirle perdón y poner las cosas en orden? Y este Onésimo no era el que se fue. Onésimo significa útil. Onésimo no era el que se fue y huyó de la casa de Filemón, sino que volvió una nueva criatura. Ahí de Pablo, después lo van a estudiar cuando estudien Filemón. eh, Pablo lo manda a reconciliarse con Filemón. Y Tíquico el que llevó la carta. Mirá, énfasis. Cristo es la cabeza. ¿Ves? Dice, Cristo es preeminente. Preeminencia de Cristo en todo. Se resalta mucho la palabra todo, plenitud, lleno. Por ejemplo, a ver, ahí Colosenses 1:9 dice, por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, nos cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, ¿ves? Llenos del conocimiento de su voluntad. Eh, por ejemplo, a ver, versículo capítulo 2 versículos 10, a ver qué dice, y vosotros estáis completos en él, ¿ves? Llenos, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estar completos en él se refiere a Cristo, a Jesús. Dice que es la cabeza, ¿ves? El énfasis de Cristo en la cabeza. Ese es el énfasis de todo el libro. La cabeza, la preeminencia, el todo, la plenitud. A ver, mira, capítulo 3 versículo 11 dice, donde no hay judío ni griego, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni necesita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y así esos versículos van a resaltar esas características. Es toda la característica del libro. No necesitamos otra cosa que no sea Cristo. Eso quiere decir Pablo. El tema, Cristo es el todo en todos. ¿Eh? Ahí me encanta el capítulo 2, versículo 10, cuando dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Ves? No necesitamos más nada. Nosotros que vivimos de queja en queja, ¿no? Y a veces nos quejamos de lleno. Pablo dice, yo estoy encarcelado, pero estoy completo, porque estoy encarcelado por la causa de Cristo y puedo seguir predicando el Evangelio. Y eso es todo lo que vale en la vida cristiana. Y lo digo para mí, que a veces eh, eh, termino preocupándome por cosas que no tienen tanto valor. Mirá, el problema que tuvo esa iglesia, herejías, de legalismo y filosofías. Y algo muy importante, dice, Efesios, Colosenses y Efesios se complementan, como lo hacen la cabeza de la iglesia, el énfasis de Colosenses, y el cuerpo que edifica el énfasis de Cristo. Cuando estudien Efesios, quizás te pase como me pasa a mí. Yo leo Colosenses, digo, pero esto no lo leí en Efesios, y cuando leo Efesios, digo, no estaba en Colosenses, y a veces me hago una mezcla en dónde está cada versículo, ¿viste? Pero tanto una como la otra se complementan, son cartas complementarias. Mirá, bosquejo uno, esto es importante. ¿Cómo, cuánto bosquejo nos vas a dar, Omar? Mirá, vamos a dar dos bosquejos y después vamos a ver por qué. Bosquejo uno, capítulo 1 habla de la preeminencia de Cristo, la preeminencia de Cristo declarada. Capítulo 2, la preeminencia de Cristo. Acordate, Cristo es la cabeza, la preeminencia, lo que está más arriba. Eso es lo que quiere decir Pablo, la preeminencia de Cristo defendida. Y capítulo 3 y 4, la preeminencia de Cristo desplegada. Este es el bosquejo más completo. Mirá, ¿en qué está declarada la preeminencia de Cristo? Bueno, ahí
Ahí dice, ¿ves? ¿En qué está la preeminencia de Cristo? En todo. ¿Y en qué está la preeminencia defendida? ¿En qué? En esas cosas que tenía el problema la Iglesia, cuidarse la filosofía lueca, el legalismo religioso y disciplinas humanas. Estas tres cosas eh, se llaman sincretismo. Y yo voy a leer la definición para no errarle. Sincretismo significa, la definición es la combinación de distintas teorías y opiniones uniendo o fusionando dos o más tradiciones culturales. Pero en realidad lo que había acá era un sincretismo religioso que combinaba creencias creando un nuevo sistema. ¿Ves? El sincretismo busca puntos en común de cada cosa, de la filosofía, de las disciplinas humanas, del legalismo religioso, y hace como una nueva religión. Dentro de las disciplinas humanas está lo que se llama misticismo oriental y ascetismo. A ver, ¿por qué pasaban estas cosas? Y esto tiene que ver con el contexto. ¿Te das cuenta de lo importante que es el contexto? Colosa estaba ubicada, Turquía era lo que conocemos como la ruta de la seda. Todo lo que venía de Oriente, ¿sí? Si vos me tocó estar en Medio Oriente, en Turquía, en Kurdistán, y hay telas y alfombra, pero para tirar para arriba y hermosas todas, esa era la famosa ruta de la seda. Entonces eran choques culturales y de ahí que empezaron a aparecer estos problemas que se han metido en la iglesia y era lo que Pablo lo defendía a través de Cristo. No hace falta más nada. Después ya lo vamos a estudiar esto en más detalle. Y el capítulo 3 y 4, la preeminencia de Cristo desplegada. Y empieza, me encanta el orden. Empieza en la pureza personal y termina en el servicio cristiano. O sea, yo no puedo hacer un servicio cristiano puro y santo, sino primero no soy puro y santo en lo privado. ¿Te das cuenta? Empieza en lo privado y termina en lo público. Nunca es al revés. ¿Sabes? Al revés puede llegar a ser religioso o hipocresía. Bueno, este es el bosquejo 1 y este es un bosquejo muy importante que va a marcar un panorama. Tengan en cuenta ahí la palabra panorama. Y el bosquejo 2, que es el en el que yo me voy a apoyar, ¿por qué? Por el tiempo que tenemos para ver Colosenses nosotros. Entonces vamos a hacer un bosquejo más sencillo. Capítulo 1 es la presentación de Pablo y de Cristo. En el capítulo 2 vamos a ver los peligros que enfrentaba la iglesia, ¿ves? Las filosofías, el legalismo y las disciplinas humanas con las dos ramas, el misticismo y el ascetismo. Capítulo 3 vamos a ver la pureza y el capítulo de la pureza personal y relacional, como veíamos recién, hasta llegar a ministerial. Y el capítulo 4 las personas. Esos son los dos bosquejos que quiero que tengamos en cuenta. Este es el que vamos a ver nosotros, ¿sí? Porque es más sencillo por el tiempo que tenemos. Pero el otro lo vamos a tener en cuenta. Mirá, quiero que tengamos en cuenta estas cuatro cosas. Panorama, que les dije recién, contexto, tarea y pregunta. Y con esta placa vamos a terminar hoy. Ya llevo 23 minutos casi. Panorama. Mirá, un panorama es un paisaje amplio que puede observarse desde un mirador. Esa es la definición, algo así. ¿Sabés qué me hace acordar a esto? Si alguno fue a la ciudad de Salta, cuando vos entras para la ciudad de Salta, llegás a un lugar que a la izquierda tenés un mirador igual a este, y de ahí ves toda la ciudad de Salta como en un pozo. Y es espectacular el panorama esa de ver la ciudad de Salta. Lo primero que busqué fue el estadio de fútbol, hice así, dije, allá está.
pero vos de arriba ves todo. Yo lo comparo llevándolo a mi ámbito, es como mirar el partido de la tribuna. Una cosa es estar adentro de la cancha o en la platea abajo y otra cosa es estar arriba donde vos ves todo el panorama. ¿Eh? Y sabés que pensaba algunas cosas, ¿no? Eh, Primero, para estudiar Colosenses de manera personal, no como lo vamos a hacer nosotros, de manera más profunda, o cuando vos leas Colosenses, ¿sí? El panorama está en el bosquejo uno. Y a mí me gustaría que cuando leas Colosenses, vos tengas el bosquejo uno ahí a tu lado y empieces a leer Colosenses y a cotejar con lo que dice el bosquejo, para tener un mejor panorama de esa carta, de esa ciudad y de todo. Ahora, también yo decía, a veces en la iglesia, antes de tomar una decisión o ponerse en una posición, o a veces en hacer una crítica, es necesario primero retirarse, subirse a la tribuna y ver el panorama. A veces somos muy fáciles muy criticones y muy fáciles de criticar, sin tener el panorama completo de lo que está sucediendo. Y pasa en las iglesias. Y por eso cuando leo Colosenses, a veces puedo llegar a no entender cosas. Bueno, cuando me subo a la tribuna y veo el panorama, voy a empezar a entender mejor lo que está pasando ahí. Acordate, el panorama es el bosquejo uno. Y en mi vida cristiana, pensaba, antes de hacer una evaluación de alguna persona, de un hermano, de un líder, de un pastor, o mismo de un discípulo, ¿sabes? Mirar el panorama es ponerse en su lugar, es bajarse a ras de tierra, al nivel de la cancha, para ver qué le está pasando al hermano. Somos muy fáciles ¡tac! De bajar un veredicto, ¿no? El panorama para estudiar Colosenses. Pero también es importante el contexto, ¿sí? Mirá, el contexto, la definición de contexto, porque todos sabemos lo que significa, pero es difícil definirla, ¿no? Bueno, entonces yo la busqué en el diccionario y dice entorno físico o de situación política, histórica, cultural o de otra índole, en donde se considera un hecho. Eso es un contexto. Entonces yo me preguntaba, a ver, ¿por qué cayó Colosas en esta herejía? Y bueno, para entender, porque yo, ¿cómo pueden caer en el misticismo, en la creencia de los ángeles, como ya vamos a ver, y en todas esas que parecen pavadas? ¿Cómo podían caer en eso? Bueno, acordate el contexto. Estaban en la ruta de la seda y tenían un intercambio cultural tremendo. Venían de Oriente a Occidente, de Occidente a Oriente, y se juntaban ahí todas las culturas y aún religiones, las filosofías griegas, estaban los judíos que se habían expandido hasta ese lugar. Entonces era toda una ensalada de cosas que cuando no estaban bien fundamentadas en Cristo, por eso Pablo escribe Colosenses, porque Cristo estamos completos en Él. Entonces, cuando había todo ese choque cultural, empezaron a entrar esas herejías. Y yo decía, ¿y qué pasa con mi vida cristiana? Cuando veo reacciones de hermanos, de personas, ahí en la iglesia, y lo primero que hago es juzgar, mirá, pum, o señalar. Y si primero me acerco y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Che, ¿y tu familia cómo es? ¿Qué te pasó hoy? ¿Cómo estuviste? Quizás no tuvo un contexto favorable en su vida o no tuvo un contexto favorable en ese día. Y cuando yo escucho al hermano, puedo entender y puedo ayudarlo. Por eso Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Como dicen por ahí, por algo Dios nos dio dos orejas y una boca, ¿no?
para oír antes de hablar. No seamos como Pedro. Y es importante el contexto, no solamente de una carta, sino de la vida de las personas. Para poder entenderlas, cuando las entiendo, las puedo ayudar. ¿Te das cuenta lo importante que es el contexto? ¿Sabes? Los contextos a veces familiar, laboral, personal, aún de enfermedades. Mira, yo hace años que sufro de insomnio. Ahora estoy más medicado, estoy más o menos mejor, duermo mejor, a veces bien, a veces mal, pero duermo. Y mi esposa dice, cuando dormís, sos otra persona. Cuando no dormís, sos imbancable, me dice. Sos irritable, sos insoportable. ¿Ves? Y por ahí alguien tuvo un mal día o no durmió bien, simplemente. O, no sé, está incubando una enfermedad y tiene reacciones que no son normales. Antes de juzgarlo, es ponerle la mano en el hombro, ponerse corazón a corazón y decirle, che, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu día hoy? Porque a veces hay personas que no conocemos su pasado y podemos preguntarle, pero hay personas que la conocemos de años y están raras. ¿Qué te pasa? Es la forma de ayudarlo, porque quizás no está teniendo un buen contexto. Tarea. Sí, los quiero ver. No, mirá, vamos a hacer una tarea. Todos la vamos a hacer. Yo también. Vamos a leer Colosenses durante esta semana, ¿sí? O por lo menos Colosenses 1:1, Colosenses 1 y 2, no importa que no lo leas todas, lo que, por lo menos Colosenses 1, pero a lo que te lleve tu corazón y te dé el tiempo, vamos a hacer esta tarea. Vamos a leer Colosenses teniendo en cuenta dos cosas. El panorama, o sea, lo voy a leer con el bosquejo 1 al lado mío. Aunque después vamos a ver el bosquejo sintético, no importa, pero para profundizar y ver mejor y aprender, vamos a ver con el panorama completo y con el contexto, teniendo en cuenta el lugar, la posición geográfica y lo que pasaba. Acordate, la ruta de la seda es algo fundamental para el contexto de Colosas. Esa es la tarea que vamos a tener para esta semana. Y por último, quiero dejarles una pregunta. Digamos también como tarea, no me la contesten ahora, piénsenla y la semana que viene la vemos. Dijimos que no había entre los autores algo unificado en cuanto a la ciudad de Colosas. Algunos decían que era una ciudad importante, otros que era una ciudad comercial en decadencia, y otros decían que era una simple villita, un pueblucho, que no tenía mucha importancia. Ahora, en algo vamos a coincidir, que el diablo hizo estragos, ¿no? El diablo causó problemas en la iglesia, en una buena iglesia. Causó problemas en la iglesia de Colosenses. Ahora, la pregunta es esta. ¿En qué circunstancia el diablo podía haber hecho más daño? Siendo una villa, una ciudad comercial en decadencia o siendo una ciudad importante. ¿Dónde te parece que el diablo hubiera hecho más daño? Trasladarlo a la iglesia, en una iglesia pequeña, en una iglesia con problemas o en una iglesia llena de gente y floreciente. ¿De dónde te parece que el diablo puede haber hecho más daño? Así que, bueno, hasta acá llegamos hoy y les dejo, vimos ya a partir de la semana que viene, vamos a empezar a ver desde el capítulo 1, pero era muy importante poder ver esta introducción, ver los panoramas, el contexto y bueno, que podamos hacer la tarea para introducirnos en el libro y empezar a pensar, ¿no? Eh, el diablo quiere atacarnos y hacernos daño.
¿Dónde nos puede hacer más daño? Bueno, pensemos y la semana que viene lo vemos. Gracias, Omar.